Y la primera pregunta que le hago a Rodríguez, además de saludarlo en este mediodía, es ¿cómo analiza usted y cómo observa este conflicto que se ha desarrollado entre la empresa Petrobras, Montevideo Gas y los trabajadores del Sindicato del Gas? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso? Bueno, es un conflicto muy complejo porque todos los actores tienen intereses importantes que están en juego. Y es difícil encontrar una salida que contemple a todas las partes y hasta ahora incluso un punto medio. Yo diría, probablemente esto se origina porque cuando Petrobras decide venir a Uruguay a participar en el negocio del gas, su principal objetivo era participar en la exportación de gas de Uruguay a la Argentina a raíz de la regasificadora y secundariamente atender además el mercado uruguayo. Pero este segundo no era el principal objetivo. Cuando por los problemas que hubieron entre los actores de la regasificadora, más el cambio de Argentina, que decidió autoabastecerse y no comprar gas uruguayo, el negocio cambió radicalmente, tanto para Uruguay como para la propia empresa, para Petrobras, y probablemente aquí Petrobras haya decidido, sumado quizá luego a las decisiones del actual gobierno, que no quiere fortalecer las empresas públicas, probablemente haya decidido un retiro paulatino a Uruguay, pero no en cualquier condición. ¿Qué condición seguramente está pensando Petrobras? Está pensando en primer lugar en obtener un equilibrio económico ante lo que probablemente o haya perdido o haya invertido y no haya logrado recuperar, como en cierta medida se deduce del fallo judicial que hubo cuando los trabajadores ocuparon. Entonces esta es una situación que deja como rehén a una cantidad importante de miles de familias para las cuales cambiar su fuente de energía de gas a otro combustible o a supergas o a fuel oil supone una inversión importante y no es un proceso que se puede hacer en poco tiempo, con lo cual el hecho de que queda estas familias amenazadas por este servicio que se podría alterar, le plantea al gobierno un problema grave, porque es un servicio público que no se puede dejar de atender. También se lo plantea a los trabajadores, que probablemente algunos de ellos piensan que están amenazados en su puesto de trabajo si la empresa se retira. Entonces esto lleva a un juego de todos los actores. Por un lado, Petrobras defiende su interés económico, básicamente dirigido al Estado. Por otro lado, los trabajadores no quieren perder su puesto de trabajo y primero hicieron una ocupación, luego hicieron una huelga de hambre y ahora decidieron ayer hacer una huelga general. En definitiva, están buscando que alguien dé una solución, aún para el caso de que Petrobras se retira. Pero, ¿quién lo puede dar? Uno le cuesta encontrar otro que sea el propio gobierno, pero esto implica un costo importante y probablemente asumir un servicio que el gobierno no tenía pensado. Claro, entonces estos intereses... Disculpe que lo interrumpo, ¿no? Le decía que esa misma pregunta le iba a hacer a propósito, bueno, de algunas medidas atípicas que se han tomado, porque como usted decía, el control obrero, por ejemplo, en esa ocupación que desarrolló el Sindicato del Gas ahí en Montevideo Gas, de alguna forma también generó muchas críticas, fundamentalmente hacia el gobierno, como que el gobierno tenía que tomar acciones y de alguna manera responderle a los trabajadores ante esa salida parcial que de alguna forma estaba planteando la empresa Petrobras. ¿De qué manera el gobierno puede accionar en este momento ante esta situación que se está planteando? Bueno, en primer lugar, sobre la intervención del gobierno en aquel momento, tenemos que recordar de que el tema estaba en manos de la justicia. Y cuando la justicia va a tomar una decisión al Poder Ejecutivo, yo creo que le cuesta intervenir en algo que fue fallado, como finalmente ocurrió por parte de la justicia. Entonces, el tema es que la justicia falló y los trabajadores tomaron una decisión muy polémica, no habitual en el movimiento sindical, pero bueno, con la autonomía del sindicato la pudo tomar y efectivamente la llevó adelante por unas horas solamente,
que es mantener el control obrero a pesar de que la justicia había indicado que no se debía hacer. Y finalmente, bueno, ante una mediación y varias intervenciones de parlamentarios, dirigentes sindicales, el propio gobierno, bueno, finalmente se abandonó. Pero el problema es que el conflicto sigue. ¿Por qué? Porque las posiciones de las partes se mantienen. Los trabajadores quieren defender su fuente de trabajo y Petrobras no quiere mantener probablemente su actividad acá. ¿Qué puede hacer el gobierno? Y bueno, este es el dilema que el gobierno ha dado señales de querer resolverlo, ha presentado fórmulas, pero todas esas fórmulas los trabajadores las aceptan y Petrobras las rechaza. ¿Por qué las rechaza Petrobras? Probablemente porque Petrobras lo que quiere es tensar la situación para encontrar una salida más acorde a sus objetivos, que probablemente lo que impliquen es aceptar su salida, pero a un costo importante de parte del gobierno que Petrobras entiende que o perdió o inversiones que quiere recuperar. Y bueno, esto tiene un costo fiscal importante en un momento donde el déficit fiscal es un problema. Claro. Gracias, Juan Manuel, por este análisis. Evidentemente es un tema para seguir debatiendo, analizándolo y tener mucho más tiempo, pero claro, es tirano el tiempo en televisión y mucho más todavía en un informativo. Te agradecemos y te mandamos un saludo grande. Encantado, gracias a ustedes.